en nombre de Penalistas Tucumán, en el marco de la capacitación a todos los colegas. En este caso tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Guido Cattaneo, especialista en Derecho Procesal. El tema que a tratar en el día de hoy será los principios para el ejercicio de la defensa técnica, sistema adversarial. Cuando usted disponga, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, la verdad, un gusto estar acá. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Bien. Bueno, les agradecía la invitación, es un gusto estar acá. Yo la verdad que acepté la invitación desinteresadamente y me encanta colaborar con los colegas. Yo he sido siempre un abogado de ejercicio y creo que muy enriquecedor la experiencia que puedan tener cada uno de ustedes en este nuevo desafío que tenemos por delante. Y siempre va a ser muy importante compartirla entre nosotros, nutrirse de esas experiencias, y así es como podemos nutrir el sistema en sí, ¿no? Y llevarlo adelante, llevar a buen puerto con las mejores intenciones. Quiero aclarar antes de compartir esta charla con ustedes que no estoy acá en representación de ninguna entidad ni de ninguna institución. Estoy acá como colega, ¿sí? Como estudiante, como jurista y como ciudadano, a los fines de simplemente compartirles las vivencias, las experiencias, las impresiones, ¿no?, que pueda llegar a tener uno respecto del sistema nuevo, este sistema que nos atañe. Y quisiera que todo lo que se diga acá, en tono muy informal, en tono muy tranquilo, calmo y distendido, sea siempre interpretado de buena fe y con las mejores intenciones, que es de esa forma como quiero brindar esta charla. No quisiera que después se malinterpreten cuestiones y yo acá voy a darles impresiones y lineamientos que son estrictamente personales y que con gusto quiero compartirlos con ustedes, ¿no? Bueno, damos comienzo. Yo le había pedido a los coordinadores escuchar algunas preguntas, escuchar algunas inquietudes, a los fines de que podamos direccionar un poco la charla, cosa que yo no divague quizás en cuestiones que yo doy por obvias, con lo cual, bueno, no sé si los coordinadores pueden establecer algún tipo de conexión para que yo escuche preguntas o inquietudes o que me cuenten qué es lo que esperan saber o conocer. Sí, doctor, más que nada era escuchar la experiencia que tienen en el nuevo sistema adversarial. Vos decís que no representas a ninguna institución y lo haces desde la parte de vista como en el ejercicio de la profesión, y era eso, tu mirada con respecto al sistema adversarial. Bien, perfecto. Ok. Bueno, ¿por dónde empezamos? Estoy viendo un par de ventanitas, unas caras conocidas. Saludos a todos, un gusto tenerlos acá. En primer lugar, a ver, quiero empezar situándolos en un cuadro de situación personal, para que todos entendamos qué es lo que se viene. Desde el ejercicio de la profesión, yo me recibí hace muchos años, 22, 23 años, me subí a un avión, me mandaron a Buenos Aires, hice una especialización en Derecho Civil. No encontraba en la profesión, en el ejercicio del derecho, en la parte civil, algo que me llene, que me satisfaga, que pueda encontrarle una solución a los problemas de la gente, a los problemas humanos. Incluso trabajaba en el juzgado comercial, en Marcelo Tey Callao allá, con lo cual, bueno, no me sentía satisfecho, renuncié, terminé la especialización en Derecho Comercial y volví a Tucumán. Ya acá en Tucumán empecé a trabajar en el Ministerio de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno tuve mucho contacto con cuestiones, más que nada contencioso administrativo, estatal, tampoco me llenaba. No encontraba mi lugar en la profesión. Luego, a través de los concursos, se dio esta nueva posibilidad, y una vez ya en el ejercicio del derecho penal, específicamente en el ejercicio de la defensa, es muy difícil con el sistema que teníamos
todo lo que uno estudia, todo lo que uno lee, todo lo que uno aprende, todo lo que uno trata con las ilusiones con lo que uno sale en la facultad, lo que uno trata de volcar en la práctica, se da cuenta que es muy difícil, que no se llega a la finalidad que uno espera, las cosas no salen, cuando salen quizás salen de otra manera, con lo cual son ciertas desilusiones que el abogado tiene que tener en el ejercicio de la profesión y a lo largo de su carrera. 2017, vísperas del lanzamiento del nuevo Código Procesal, con unos compañeros, viajamos a Chile a capacitarnos, a ver cómo funciona esto del nuevo código, y allí se produce en mí, en lo personal, lo que algunos podrían decir la luz al final del túnel, ¿no? Más allá de los conocimientos que me pueden haber brindado en el sistema de justicia, en la Casa de Justicia de Chile, los imputados, los ciudadanos que tienen algún conflicto con la ley penal, ingresan a una sala de audiencia y se van con una solución. No sé si se van en libertad o se van con prisión preventiva o con alguna medida de coerción, pero se van con una solución. Más allá del delito o no que hayan cometido, podemos a través del sistema de justicia dar una solución rápida, inmediata, adecuada, ajustada a derecho a la ciudadanía. Esa fue una experiencia gigante que me produjo en mí un impulso enorme a capacitarme y a estudiar y a profundizar estas nuevas prácticas procesales. La semana pasada se cumplió un año de este nuevo código acá en San Miguel, en la provincia de Tucumán, específicamente en la ciudad de Concepción. Y bueno, junto a algunos compañeros, a Carlitos, Fernando, Daniel, compañeros de ruta, iniciamos esta nueva aventura procesal sin ningún tipo de capacitación previa o de entrenamiento previo, más que el que uno puede haber adquirido con los cursos, y salimos a la cancha. Y créanme, y este es mi mensaje, esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, que alguna vez lo hice también en alguna otra charla en el Colegio de Abogados, los resultados son plenamente satisfactorios. Es muy alentador lo que estamos viviendo. Yo los invito al Centro Judicial Concepción a que lo vean por ustedes mismos, a que compartan, a que reflexionen y a que entiendan que esta nueva herramienta que tenemos es fundamental, es fantástica realmente. Tenemos la posibilidad de encauzar un conflicto, de reencauzar un conflicto, de analizarlo, ¿sí? De ver las distintas aristas que nos ofrecen, de las distintas posibilidades de reencauzar, de englobar, de analizar el conflicto y dar una solución. ¿Por qué? En el viejo sistema teníamos una aprehensión o una detención, 10 días para resolver. Mientras tanto, esos 10 días la persona se encuentra en condiciones de prisión. A los 10 días va a un juzgado para definir su situación, el día 10º o las 2 primeras del otro día se pide una prisión preventiva, la prisión preventiva salía sin fecha, y luego en una cámara de apelaciones vemos finalmente que se reduce un poco el plazo de prisión preventiva. Bueno, todo lo que estudia uno en la facultad se choca de bruces con este sistema que teníamos y que para mí significó una desilusión muy grande para el ejercicio de la defensa. Esta charla es para iluminarlos un poco y ver cómo ha cambiado todo este panorama, y yo quiero que cuando, es mi deseo, por eso de esta charla, que cuando sea la oportunidad de iniciar el código nuevo acá en la capital, lo hagamos con todas las fuerzas, lo hagamos con toda la ilusión y con toda la esperanza de que podemos realmente dar un servicio de justicia adecuado. Bueno, este código nuevo nos presenta básicamente similitudes con el código viejo, dos zonas. Guido, ¿qué tal, Walter? ¿Te molesta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Walter, ¿cómo estás? Cómo no, por supuesto. Sí, ¿y por qué crees vos que existe esa diferencia con respecto a la prisión preventiva con un código y con el otro? ¿Por qué cambia tanto en
en el Ministerio Público Fiscal el resolver con mucha cuantía con el código actual capital y con el otro. ¿Por qué tan drástico el cambio? Inmediatamente te contesto, Walter, y vas a entender. Déjame que me explaye un poco y va a estar contestada tu pregunta. Gracias por preguntar. Con respecto a la pregunta del compañero, vamos a adentrarnos en lo que estaba contando. Este nuevo código nos presenta dos zonas. Una zona que yo asimilo a lo que era la investigación fiscal anterior, que se llama ahora etapa preparatoria, investigación penal preparatoria, y el juicio, propiamente dicho. Esta etapa preparatoria se inicia, por supuesto, con una denuncia o una aprehensión o detención. ¿Sí? Este es el puntapié inicial, donde le llega a la fiscalía un legajo. Ya no tenemos un sumario, tenemos lo que no tenemos un expediente, tenemos lo que se conoce como un legajo. Un legajo son un cúmulo de papelitos, donde cada uno de estos papelitos nos da una indicación, una actuación, distintas actas, distintos elementos procesales, donde con esos papelitos, con ese legajo que es muy finito, insisto en esto porque es muy finito, muy sencillo de manipular, de manejar, la fiscalía toma decisiones. Llega la denuncia, se forma el legajo, y con este legajo, ¿qué hace la fiscalía? Inicia una investigación penal. Se notifica al acusado del inicio de la investigación penal y se solicita una audiencia con este pequeñito legajo. Se notifica a la defensa, se notifica a las partes interesadas y tenemos una audiencia. Yo he pedido a la Oficina de Gestión de Audiencias, después se la voy a dejar a las coordinadoras, esto es información de la Oficina de Gestión de Audiencias, un nomenclador con muchas posibilidades, con todas las audiencias posibles. Pero la principal, ¿sí?, es la audiencia llamada de formulación de cargos. No es lo mismo que la declaración de imputado, por cuanto cambia absolutamente el paradigma en el acto en sí. Tenemos la audiencia entonces de formulación de cargos. En esta audiencia de formulación de cargos asiste por citación el imputado, que ya ha sido notificado de la apertura de la investigación en su contra, o el aprehendido o el detenido. Bien, sabemos que aprehensión es distinto de detención. Detención es con orden del magistrado, aprehensiones en caso de flagrancia, los casos que nos habilita el Código Procesal. Tenemos el imputado que ha asistido a la audiencia, el defensor, en este caso ustedes, la fiscalía, el magistrado y la víctima. ¿Bien? Imagínense que no tiene nada que ver con la declaración de imputado, porque acá estamos en reunión de partes, prácticamente, con la diferencia que la declaración del imputado está solamente el declarante con solo datos y nada más. ¿Bien? Ya hay una diferencia enorme. El defensor, cuando le llega la copia del legajo, antes de la audiencia, tiene oportunidad de hojear ese legajo. ¿Dónde están las actuaciones policiales, algún informe médico, algún secuestro, algún acta que se haya adjuntado al mismo? Y el defensor tiene posibilidad de cotejar esa información. ¿Por qué es importante esto? Porque en el nuevo Código Procesal tenemos algo que se llama principio de buena fe, principio de igualdad de armas. Y el espíritu del principio acusatorio es el estadio tripartito, las tres patas del proceso, en igualdad de condiciones. Si no tenemos acceso al legajo, es un derecho de la defensa debe hacerlo valer, a tener acceso al mismo. Si no, estaríamos afectando el derecho de defensa y hasta el debido proceso. ¿Sí?
Muchas veces la defensa no ha tenido, tengan en cuenta cada cosa que digo porque les va a pasar en las audiencias. No han tenido acceso al legajo, pido un minuto, su señoría, para tomar conocimiento del mismo. No he podido hablar con mi defendido, pido un minuto, su señoría, o 5 minutos, o cuarto intermedio, para asesorar adecuadamente a mi defendido. Tengo un contacto con el defendido. Es como el médico cuando escruta al paciente. Importantísimo. Con el legajo, con el defendido. Hablo con la fiscalía, veo a la víctima. Hay un estado de situación que ustedes tienen que aprovechar en su favor, ¿sí? A los fines de, insisto sobre esta idea, reencauzar el conflicto. Abordaje del conflicto, ¿sí? Es un paradigma totalmente distinto, en donde antes teníamos una función de batalla, de guerra, de conflicto, pero no entre el imputado y el derecho penal, sino entre la defensa y la fiscalía, entre el imputado y la víctima, entre la ciudadanía y el delincuente. Existe actualmente un cambio de paradigma. Tenemos que sacarnos el chip. Nos sacamos el chip. Cambiamos esta historia. ¿Por qué? Vamos a lo que sigue. En esta audiencia de formulación de cargos, pueden ocurrir muchas cosas. Tenemos un par de puntos básicos que les va a ocurrir en esta audiencia. Primero, la fiscalía puede no haber notificado la investigación penal preparatoria al imputado, puede suplirlo en esa audiencia, lo hace inmediatamente. Condición sine qua non para iniciar el proceso. Segundo, puede haber existido, no haber concurrido por citación, y puede haber existido una aprehensión, ¿sí? Que es distinto de la detención, donde existe una orden del juez y no hay mucho que discutir, con lo cual, si existe aprehensión, tenemos que ya empezar a delimitar y separar la audiencia y hablar punto por punto. El primero de ellos será las condiciones de la aprehensión. Si es legítima o no, si está adecuada a derecho o no, si ha sido legal o no. Y allí la defensa tiene que empezar a tomar cartas en el asunto sobre la hora, habiendo tomado el conocimiento del caso a través del imputado, y cotejando con lo que nos dice la fiscalía. Y resulta que a través del relato de la fiscalía, porque la fiscalía hace un relato de cómo ha sido esa aprehensión, podemos cotejar las condiciones legales en las cuales se ha llevado a cabo la misma. Por supuesto, flagrancia, sencillo. Flagrancia, clamor popular, haber sido perseguido por la fuerza pública, todos los requisitos que nos da el código para las condiciones de legalidad de la aprehensión. No les vengo a enseñar derecho, ustedes ya lo saben. Vengo a contarles cómo se va a dar ese derecho en la cancha. Supongamos que haya sido ajustada a derecho de la aprehensión, que haya sido mi detenido, mi imputado, mi acusado, agarrado, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa. ¿Bien? Tenemos un aprehendido, bien aprendido, por la fuerza pública, sin dilación de tiempo, inmediatamente al momento de haber intentado el supuesto robo. ¿Bien? Su señoría va a correr traslado del relato de la aprehensión a la defensa, todo esto a viva voz, con un microfonito, y la defensa se opone o no. Podemos oponernos o no. Muchas veces me ha pasado donde era alevosa la distancia entre el supuesto hecho cometido y la aprehensión policial en el espacio de tiempo. Hay que oponerse. Lo siento por la fiscalía, hay que oponerse y declarar ilegítima esa aprehensión y pedirle inmediata libertad. ¿Bien? ¿Está claro? En el momento se pide la inmediata libertad. Y exhortamos a su señoría que comunique, al finalizar la audiencia, la orden de libertad a la comisaría para que se haga efectiva inmediatamente. Ya vamos a hablar después de cómo se hacen efectivas las libertades, ¿no? Perfecto. Sorteamos el obstáculo de la aprehensión. Seguimos con la audiencia. Su señoría da la palabra de vuelta a la fiscalía. Continuamos con la audiencia. La fiscalía pasa la hoja del legajo. Su señoría, voy a formular cargos. Perfecto. Lo escuchamos.
Y allí la Fiscalía hace un relato preciso, claro, circunstanciado de los hechos, pero no como en el escrito en el escrito de imputación que ya conocemos, donde hace todo un análisis exhaustivo, enorme, incluso con aristas legales, con citas jurisprudenciales, bla, 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 bla. En este caso, para que vayan sabiendo, la Fiscalía hace hincapié en el hecho preciso, qué ocurrió, cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Donde se describe el hecho someramente y la participación de mi defendido. Sencillo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Relatos Salvajes, no? Para darles un ejemplo, estamos discutiendo con una colega, que lo dio un colega de la Fiscalía, que le mando un saludo, Víctor, que trabaja en la Fiscalía, Víctor Gangarrosa, y él decía, y yo comparto el criterio, él decía, en la película Darín le secuestran el auto y antes de hacer volar el estacionamiento, agarra un matafuego, creo, y le tira al vidrio del cajero, hace un escándalo. Bueno, ese pedacito, sacamos la bomba, ese pedacito, supongamos que lo detienen ahí a Bombita. Punto, se lo llevan aprendido. ¿Cómo se imputa eso? ¿Cómo hace la Fiscalía? Y empieza a contar la historia de Bombita y cómo se encontraba. No. A tal día, tal fecha, tal hora, se encontraba el sujeto, tal, tal y tal, vestido en estas condiciones, manipulando un objeto contundente, intentó agredir con toda su fuerza, rompiendo el vidrio protector e intentando traspasar el mismo para ocasionar lesiones al cajero de la municipalidad. Punto. Se encontraba mi defendido, ha sido secuestrado este elemento contundente, tengo tales y tales testigos, en caso de que haya algún herido, tengo acá las pruebas de los informes médicos, el informe forense, el informe correspondiente, y punto. La calificación legal que le corresponde es la siguiente. Daños, lesiones, en concurso real, en concurso ideal, artículo del código. Punto. 5 minutos. 5 minutos. Estoy simplificando, hay hechos más complejos, ¿no? Pero preciso, el hecho y la participación. Formulación de cargos, calificación legal. He escuchado a su señoría, yo mirando, lo miro a mi defendido, no es lo que me has dicho, y ahí empezamos a atajar, ¿no? Y el vago mirando el piso, ¿no? Diciendo, ay, Dios mío, bueno. Hay que tomárselo un poco con humor a veces porque uno tiene que empezar a dibujar sobre la arena, ¿no? En el momento. Con el traslado a la defensa, muchas gracias, su señoría. Y en este punto ocurre algo que es el derecho del imputado al ejercicio de su defensa material. ¿Bien? El imputado puede hablar, puede decir, puede expresar lo que él quiera, ¿sí? Y acá viene la magia de esta charla, donde mi consejo es que no hable. Salvo que hayamos tenido una interpretación nuestra, una cosa es lo que interpreta nuestro defendido, que está muerto de miedo, que es comprensible y que no sabe qué va a pasar, y otra cosa es lo que nosotros ya con el expertise entendemos que está ocurriendo, ¿sí? Es como el médico que está viendo que el paciente está con síntomas que no se los está contando el paciente, ¿sí? El médico se da cuenta de que hay otros síntomas acá. Bueno, mi consejo siempre es que no hablen. Esto a veces no se puede, ¿sí? Y a veces, capaz que el hecho es simple, el imputado realmente tiene la verdad de los hechos y usa la palabra, ¿bien? Previa aclaración de su señoría al imputado, de que el imputado puede hacer ejercicio de su derecho de defensa, de usar la palabra, y que si no usa la palabra, su silencio no va a ser usado en su contra. ¿Bien? Revisadas estas condiciones, supongamos que se da la palabra a nuestro defendido. ¿Ah? ¿Voy bien hasta acá, los coordinadores? ¿Todo bien?
Sí, doctor, perfecto. Aprovecho toda la interrupción para decirte que nos quedan 3 minutos de este módulo. Si querés, ingresamos después de nuevo al mismo link o ID y continuamos con la charla. ¿De acuerdo a tu disponibilidad de tiempo? Tengo tiempo, voy a redondear esta idea y después seguimos con, hacemos el break o lo que sea y seguimos. Bueno, le da la palabra, yo me río, perdón, pero es realmente grato acordarse, tengo un recuerdo divino del ejercicio de la defensa. Le da la palabra al imputado y resulta que el imputado niego, yo no estaba ahí, yo no hice eso, y en realidad no era un cuchillo, era solamente un palo, porque yo tenía acá, y no era un cuchillo como dice esta hija de que no sé qué, y yo tenía un palo y le quería partir por la cabeza, pero le pego solamente en la pierna, y ahí se produce el escándalo, ¿no? Y ahí perdemos la paciencia y se produce lo que hemos forjado con los compañeros ahí en la defensa, que se denomina la técnica de la sacada del micrófono, ¿no? Y entonces uno agarra y dice, cállese ya, disculpe, señoría, yo no voy a usar más la palabra, muchas gracias. Esto se lo cuento así, porque les va a pasar que el imputado no sabe lo que está pasando. El imputado cree que se está defendiendo y se está autoincriminando. Y uno queda un poco absurdo, cómico, violento, arrebatando el micrófono al defendido, chirlo. No, chirlo no. Pero podemos interrumpir abruptamente la declaración del imputado, incluso para salvaguardar su propio derecho a no incriminarse, a no autoincriminarse, y los jueces lo entienden. Y nosotros estamos ahí, en la arena, para prevenir estas cuestiones, ¿ah? Porque ya no podemos armar el cuentito escrito, no podemos armar el cuentito con varios días de anticipación, con un relato ya que ya lo podemos dibujar, porque tenemos que dibujar en el momento. Y tenemos que estar preparados para hacer lo que la audiencia nos depare, hermano. ¿Sí? Se ríe Pablo Canasta. ¿Cuántas veces habremos sacado los micrófonos y hemos revolvido los micrófonos? Entonces, bien. Finalizada la declaración o no del imputado, le dan la palabra a la defensa, y acá viene el trabajo estrictamente defensivo, que después del break, si quiere, ahondamos en eso. ¿Te parece, Ani? Perfecto. No, gracias. Ya saben, los colegas ingresan al mismo ID.